El libro que se está estudiando los sábados es Encuentro con la Paz y la Salud, de Juana de Ángeles, y Divaldo Pereira Franco es el medio Divaldo. Estamos en el capítulo tercero, que se llama el autodesamor. Autodesamor, o sea, el desamor, que sería una frase que diría que se pierde el amor, se quita el amor. Y si es el autodesamor, sería aquella persona que ha dejado de amarse, ¿verdad? Jesús en las leyes de Moisés decía amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Entonces él decía que a veces es imposible pues amar al prójimo si no se ama a sí mismo. Entonces amarse a sí mismo es, como dice acá Juana, y que siempre nos dice en sus libros de la psicología profunda, es conquistar la conciencia. La conciencia. O sea, pasar de ese estado de dormidos. Y como dice acá al final del capítulo, Juana nos pone del libro de los espíritus, la pregunta 122, que el libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere la conciencia de sí mismo. El libre albedrío, o sea, poder nosotros tomar nuestras decisiones. Y un espíritu maduro que ha adquirido conciencia de sí mismo es la que le permite con el Creador, antes de reencarnar, programarnos, porque ya tenemos autoconciencia, ya hemos superado las ataduras con el pasado, o sea, con la retaguardia, ¿verdad? Nos dice acá en este libro, en otro capítulo, Juana, que el ser humano va y en cada encarnación, en cada proceso liberándose de los atavíos, ¿verdad? O sea, nosotros vamos liberándonos de todos esos procesos que en vidas pasadas nosotros traemos, sabemos, todos esos atavismos que como seres pensantes, como espíritu, como mónadas, nosotros hemos venido pasando los reinos mineral, vegetal, animal, para después humano y después ángeles. Entonces, en esos tres estadios, si nosotros comprendemos eso, nosotros vamos a encontrar las respuestas a muchos interrogantes de todas esas fugas, de todos esos dolores, de todas esas reencarnaciones turbulentas, de todas esas conciencias de culpas, cosas que nos frenan, que no nos permiten pensar con discernimiento y con una lógica y una razón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los conflictos pasados de vidas anteriores, ellas afloran en cada encarnación, jalonando, o sea, nos jalan hacia atrás. Ya, por eso en cada encarnación el hombre tiene que progresar, nunca se retrasa, nos dice la doctrina, pero se puede estacionar, pero en la mayoría de las veces uno reencarna para progresar, pero siempre tenemos nuestros débitos, nuestros clichés, nuestros archivos, nuestras conquistas o nuestros errores que están allí en nuestro inconsciente individual, porque acuérdense que traemos un inconsciente individual y un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es el que Jung habla de los arquetipos. ¿Ya? Arquetipo es una palabra formada de arcaico, antiguo, y tipo viene de la tipografía, de los clichés, de la imprenta. Son clichés, son improntas
del pasado que hemos adquirido cuando pasamos por el reino mineral, vegetal, animal. Entonces, la última, sobre todo antes de ser humano, el animal, como dice nuestra querida Juana, pues nosotros hemos luchado, ¿verdad? Esas vivencias de sobrevivir, del mantenimiento del cuerpo, ¿verdad? La reproducción, entonces todas esas cosas al mantenimiento de la vida, de la lucha por el alimento, por el espacio, o sea, la sobrevivencia, que eso trae muchos conflictos, muchos miedos, nos dejan miedos, ya, todas esas cuestiones. Y en la reproducción, que es la cuestión del sexo, que es una de las cuestiones más difíciles, van a quedar grabadas mucho en nosotros, ya en ese inconsciente, como yo decía, individual. Y el inconsciente colectivo, que es lo que dije, en esa evolución de esos reinos, esas se suman, vienen y se suman a las vivencias ya como seres humanos. Le traen unas vivencias que están ahí archivadas en el inconsciente colectivo, los arquetipos que decía Jung, y después cuando ya pasamos a la humana, comenzamos a avanzar ya con la inteligencia, con el pensamiento, con la razón. Entonces se suman todas esas luchas, todos esos miedos, ese ego, ese egoísmo, ese orgullo que como animales tuvimos que vivir para defendernos, para adquirir nuestra comida, para defender nuestra pareja, buscar. Acuérdense en la televisión como el macho alfa tiene que pelear con el otro que ya está, que creció y quiere ser dueño de todas esas hembras. ¿Han visto cómo se pelean unos con otros? Entonces todas esas cosas están allí, ya nos dejan unos valores, pero también nos dejan cosas que vamos a ir puliendo a través de las diferentes encarnaciones que vamos necesitando y que Dios nos va dando en el debido tiempo. Entonces allí afloran muchas veces todos esos miedos, esos orgullos, esos egoísmos, y a medida que vamos creciendo, cuando digo creciendo, vamos reencarnando y evolucionando hacia el Creador, ¿ya? Por eso en el Sermón de la Montaña Jesús decía: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces nosotros tenemos que limpiar todos esos residuos que nos ha dejado a diferentes encarnaciones, donde se mezclan todos esos archivos del inconsciente colectivo y del individual. Y en ese inconsciente individual, pues ya como seres humanos traemos muchas conciencias de culpa, muchos dolores, muchos odios, ¿verdad? Que cuando renacemos en nuestro hogar, en esa familia, resulta que muchos de los que están a nuestro lado viviendo con nosotros son muchas veces aquellas personas con las cuales hemos tenido más conflictos. Entonces, por eso es que a veces se ve que la persona en la casa discute más, pelea más, que mientras que en la calle se siente mejor. Entonces puede ser una de esas cosas en que hay un roce entre esos dos espíritus encarnados. La misma madre sabe cuando tiene varios hijos por qué a un hijo lo abraza con más cariño, mientras que a otro le da, cuando lo tiene en su brazo como que lo quiere pellizcar, ¿ah? Y se aguanta, mientras que cuando carga al otro, no, ahí está. Eso es aflorando el espíritu. En ese momento no reconoce la situación, pero en el fondo sí hay algo que le dice, como si con este me vengo peleando. Entonces la doctrina espírita, al dilucidar esos conflictos, lo ayuda a entender y a superar. Entonces, como dice en el Evangelio sobre el Espiritismo, ¿verdad? Hay un capítulo que está en gratitud de los hijos, los lazos de familia. Entonces dice el Espíritu que entonces, madre, ese hijo con el cual más te lleva problemas, ojo, con ese es el que más tienes que aprovechar la oportunidad que te está dando el Creador para que ese odio se convierta en amor. Porque si se pasa la oportunidad y otra vez se fallece, se muere, esperar por a veces cuántos años de nuevo, si son siglos, para volver a encontrarse esas almas
para que el cosmos se confabule, como digo yo, y vuelva y se den las oportunidades para volver a reencarnar, ¿verdad? Entonces es esas reencarnaciones fallidas que cuando no se convierte, cuando no se realiza ese propósito, cuando la persona desencarna, entonces en el mundo espiritual viene el remordimiento, la culpa porque lo que se debía hacer no se realizó. Entonces allí se convierte eso en una angustia, entre comillas, un infierno, ya, porque entonces el espíritu va a darse cuenta de todo lo que tenía que hacer y no hizo, que tenía que progresar, que tenía que subsanar y no hizo. Entonces a volver a empezar, ¿verdad? Entonces todos esos conflictos que permanecen adormecidos llegan y al salir van a asumir el comando de nuestra personalidad, ¿verdad? Y generar dificultades en la persona. Entonces ahí vienen todas esas dificultades que afloran y que nos va a llevar al desamor. O sea, la persona termina rechazándose a sí mismo, no queriéndose, no gustándole la vida en que está, ¿verdad? Vienen los pensamientos tristes, deprimentes, ganas de fuga, de fugarse, de no querer realizar los compromisos, lo que tiene, de rechazar aquella vida que Dios le dio. Entonces, si a la juventud de hoy, ¿verdad?, en el colegio, en la etapa escolar, se le dieran estas charlas, sobre todo, por eso digo yo siempre, cómo le ha hecho daño a la sociedad que hayamos sacado de las escuelas, de las doctrinas religiosas, sobre todo de la occidente, porque en el oriente allá acá no conocen eso, la reencarnación. ¿Bien? Siendo que Jesús la enseñó cuando dijo es necesario nacer de nuevo. Entonces, sabiendo que nosotros somos unos espíritus inmortales, sabiendo que cumplimos las leyes de la reencarnación y que los resultados de hoy, lo que tenemos hoy, son efectos, realizaciones de hechos pasados. Entonces nosotros nos vamos primero a tratar de aceptar que lo que nos está pasando son conflictos que nosotros generamos en otras vidas y que hoy afloran. Entonces, ¿qué pasa cuando eso aflora? Son choques, como dice acá, se debilita la esperanza y la alegría de vivir del individuo. ¿Ah? Entonces, resulta que por ejemplo, un joven que nace en un hogar conflictivo, donde muchas veces los padres se separan y ya no tiene el apoyo, de pronto entra en un barrio difícil, ¿verdad? Y entonces hay una situación turbulenta para él, y si no hay verdaderamente una educación que le explique a él lo que pueda estar pasando, ¿verdad? Se le convierte a él, como dice acá, en una reencarnación turbulenta, se pierde la esperanza, se pierde la alegría de vivir, y que hoy la alta tasa de suicidio que hay en los jóvenes. Entonces, por nosotros como espíritas, nosotros tenemos que aprovechar de llevar el mensaje espírita, sobre todo que las personas conozcan que somos espíritus inmortales y que la reencarnación es una ley y que nos explica muchas de las diferencias que nosotros podemos encontrar en nuestros círculos sociales. Entonces, ¿por qué? Porque el niño hasta los 7 años más o menos está como dormido, pero a los 7 años ya el espíritu se hace el cliché, se apropia ya de ese cuerpo físico, y más o menos de los 7 años en adelante ya empiezan las hormonas a subir, el testículo, el ovario, sobre todo. Entonces viene a aflorar todavía más recuerdos inconscientes, comienzan a venirse todo como
como es de normal las hormonas femeninas o masculinas, comienza todo lo que es la libido y la necesidad de mandar y el poder. Y o sea, se van a agregar otras situaciones que también el espíritu tiene que comandar. Entonces el espíritu está ya en un cuerpo que tiene que tener ya un equilibrio para poder, como decir, viene otra clase de fuerzas que también le van a pedir otras como son unos deseos que tiene que suplir, que muchas veces va a tener las, por decirlo, las ganas de completarlos. Y entonces si no lo sabe dominar, pues va a venir otra clase de conflictos, porque viene la cuestión de la libido, que quiere suplirlo, desea y quiere satisfacerlo, y si de pronto no puede, pues vemos los jóvenes a los 13, 14 años cuando vienen los primeros amores, y cuántos no hemos escuchado, si la novia no los quiere o los rechaza, entra en una depresión. Entonces ahí viene lo que dice acá el autodesamor, ¿verdad? El autodesamor. Entonces eso puede ser uno de los motivos. Entonces la persona comienza la desvalorización. Entonces, y uno escucha en la consulta el joven que comienza a vivir una etapa de que quiere tener amigos o amigas, que quiere bailar, que quiere salir. De pronto hay algunas que lo rechazan, o de pronto, como ya dije, viene, por ejemplo, algo de la cuestión de la maduración biológica, como es el acné juvenil. Viene y le sale el acné a los 13, 14, 15 años, entonces hay una pérdida de autoestima, y si la novia que tenía lo rechaza, o si el amigo aquel, como se ve en los colegios, el bullying, los apartan. Entonces mírate, y si esas tres cositas, por nombrar tres, tienen en la casa también una sociedad, o sea, un matrimonio, padre y madre de él conflictivo, que los oye pelear o que se separan, entonces se le puede formar un caos al joven de hoy, que lo lleva a esa pérdida de autoestima y al autodesamor, a no valorar la vida que tiene. ¿Pero por qué? Porque precisamente si a ese joven se le hablara de que es un espíritu inmortal, de que ha pasado, que esa vida de esos 15, 20 años que hoy tiene no son nada a los millones de años que ahora vienen como espíritu trasegando las diferentes formas para ser lo que es hoy. Entonces en ese momento el joven o la persona, hay una desvalorización, y como dice acá lo que me toca hoy, la autopiedad y la autoconciencia, viene el momento que puede entrar en lo que se llama acá, que nos dice Juana, la autopiedad. Entonces la persona cae emocionalmente en un conflicto, ¿verdad?, en una situación difícil, y la persona muchas veces puede quedarse anclada en ese estado emocional negativo y no querer salir de allí. Entonces comienza a tener pensamientos de, como dice acá, de autoperdonarse, ¿ya? O de decir que nadie me quiere, yo soy rechazado por todos, y entra en una pereza mental que lo lleva a una pereza física, y quiere quedarse ahí en la autoflagelación, en la autocondenación, ¿ya? Pero esa autoflagelación, autocondenación lo lleva a una piedad disfrazada, a disculparse sus errores y sentirse que no es querido ni amado por el mundo, siendo que uno tiene que empezar a amarse uno mismo, ¿verdad? Por eso el capítulo empieza con eso, ¿verdad? El amor a sí mismo. Pero ¿por qué nosotros hemos perdido el amor a sí mismo? Precisamente porque creemos que existe una sola vida, ¿no? Y que el espíritu es creado
en el momento en que el cuerpo es creado. Entonces, cuando el joven de hoy que no traga entero y comienza a pensar que porque ese Dios, que dicen que es un Dios bueno y amor, ha creado otros hombres como él o mujeres en mejores condiciones, que han nacido en unos hogares con todo, con salud, con recursos, con padres que están a su lado, y porque ellos están en un estado, entre comillas, de abandono. Entonces no entienden ese Dios. ¿Entienden? Entonces ahí entra todavía las quejas, como yo siempre he escuchado muchas veces, las quejas que se hacen contra Dios, contra la vida, que la vida me ha tratado mal, que yo sí soy el más triste de esta vida, que nadie me quiere. Entonces comenzamos nosotros a montar excusas, ya, y no nos damos cuenta que todos estos conflictos que hoy, estas turbulencias, son muchas veces cosas que vienen del ayer, que están ahí montadas y que afloran, y que en el momento ese, con un conocimiento, hay que afrontarlas. Cuando el espíritu está maduro y ya tiene ración, es racional y conoce ya en su subconsciente, a pesar de no haber tenido conocimiento de la doctrina espírita o doctrina reencarnacionista, es un espíritu maduro y que muchas veces capea el temporal y sigue adelante. O sea, porque tiene en su subconsciente, aflora ese bagaje y se mantiene calmo en oración y puede salir adelante, y una situación que puede ser mala para él y que le puede ser contraproducente la cambia, y de esa situación logra salir adelante. Por eso me acuerdo de Víctor Frank, que él decía que la dignidad humana es que el hombre que tiene dignidad es aquel que sabe convertir una situación difícil en un éxito. O sea, que no es la situación la que lo va a desmoronar y a hundir, sino que esa situación él la utiliza para subir a estados más altos de conciencia. Ejemplo, siempre me gusta este señor Mandela. Nelson, 27 años estuvo preso, y él de allí salió libre y a libertar a Sudáfrica de los ingleses. Entonces, 27 años que de pronto para cualquier persona allí encerrado. Yo estuve viendo unas películas de él, hicieron una biografía y vieron un cuartico chiquitico así como este, ¿verdad?, de puro cemento. Dormía en una cama de cemento. Allá le dio tuberculosis porque ese frío, porque en esa isla por allá en Sudáfrica eso es frío, pero salió adelante de la tuberculosis, de todo ese hacinamiento, de toda esa soledad. Ya, y usted sabe que las enfermedades son consecuencias de nuestra mente. Ya lo dijo Jesús cuando dijo: hace más daño lo que sale por la boca, que viene del corazón, que lo que entra por ella. Sí, damos educación en cuanto a dieta, alimentación, carne, cerdo, pero verdaderamente las enfermedades son sostenidas. ¿Cómo enfrentamos nosotros la adversidad? ¿Cómo nosotros vamos a manejarnos mentalmente con ese estrés que está idéntico para todos? Porque nadie puede decir que no tenemos estrés. ¿Cómo afrontamos el estrés? Es lo que hoy se dice Juana en su libro Autodescubrimiento y otros libros más de ella, y la doctrina, los estudios ahora bioenergéticos se ha comprobado lo que decía Jesús cuando decía a los paralíticos: tus pecados son perdonados, levántate y anda, o ve y no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, en nuestras mentes, en nuestras emociones, de cómo nosotros reaccionemos ante el estrés, llámese como se llame, nosotros vamos a tener la salud o la enfermedad. Entonces, Mandela, en esa melancolía y esa tristeza y todo eso lo que pudo haber vivido, logró superar todo eso.
y salir a flote y habernos dejado toda una historia de resurrección. Entonces, nosotros en ningún momento nos podemos permitir caer en estos estados de autoridad, ¿verdad? Podemos en un momento dado conflictivo, un momento doloroso de la muerte de un ser querido o de una adversidad, claro, como seres humanos, llorar, quejarnos, pero siempre tenemos que tener los recursos para salir de eso, y por eso la educación, como decía Divaldo, es lo mejor, ¿ya? Educación para nosotros comprendernos y salir adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos dice acá Juana que la autopiedad nos expresa inseguridad emocional, nos va a llevar una pereza mental, ¿ya? Esperando siempre recibir y nunca dar, ¿ya? Entonces es la persona que se espera, que se queda allí siempre con la mano abierta a que le den todo, aquejándose del mundo, y allí queda en una pereza y que puede caer en una enfermedad que lo lleve a morir. Entonces y muchas veces estas personas se están quejando de la vida, que por ejemplo que no encuentran empleo, que nadie los ayuda, pero cuando le viene la ayuda, es decir, ya se han acomodado a la situación esa que les gusta, y ese recurso que los podría sacar de la situación que está, los rechazan, porque prefieren seguir así, y eso pasa muchas veces en las familias, tíos o tías, personas que tenemos que se quejan, y cuando se les lleva el recurso los rechazan porque quieren seguir así como están. Es como por ejemplo el estado hipocondriaco, que se llama, que siempre quieren tener una enfermedad o inventársela para sentirse siempre que son los olvidados, los apartados, los sufridos, dando lástima, ¿ya? Y entonces cuando le viene el socorro y sabe que van a salir de esa situación, le escamotean el socorro para seguir así, y para muchas veces no hacer nada. O sea, son los individuos que muchas veces obstruye el desarrollo de la sociedad, porque bloquea todo un proceso. Entonces en ese estado en que están, no se dan cuenta que tenemos unos habitantes desencarnados alrededor nuestro que nos están leyendo el pensamiento, nos están leyendo las imágenes, porque nosotros tenemos el pensamiento, muchas veces viene de una idea. Primero hacemos la idea, la estamos fabricando aquí en nuestra aura, en nuestro campo mental, y ellos están viéndonos. Entonces esas ideas, ellos comienzan a darnos más pensamientos afines para que nosotros sigamos en esa actitud, porque ellos, por decirlo así, ellos se regordean con esos pensamientos. Entonces se nos acercan, y como el gatico que busca el lugarcito caliente, ellos comienzan a incrementarnos esas actitudes y se convierten en obsesores, que puede pasar de una obsesión simple a un estado de subyugación, pasando por fascinación. Entonces nosotros, para evitar caer en eso, la educación es una de las formas en la cual, que ya lo hemos dicho, de conocernos como seres espíritus inmortales, que venimos en un proceso de reencarnación, que venimos en un proceso milenario. Yo siempre lo dije ahora y lo digo siempre, por donde ustedes se metan, siempre Juana nos habla en casi muchos capítulos de todos sus libros, esa evolución, como ella la llama, antropológica. Es que es tan importante eso, que no se nos olvide, porque es que de ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de dónde venimos, para dónde vamos, y el porqué de tantas cosas. Ya podemos valorar
nuestras potencialidades o nuestras debilidades. En ese momento del buscar la autoconciencia es eso, darnos cuenta de ese proceso, y que, como decía al principio de la charla, van a venir como digo yo, actitudes, por decirlo, o hechos o cuestiones biológicas. O sea, vamos a tener actitudes biológicas que nos jalan, por ejemplo, cuestiones de cuando el proceso de reproducción, proceso de la toma de alimentos, son cuestiones que nosotros se van a presentar como tendencias innatas, como instintos, y que muchas veces quieren dominarnos, pero entonces nosotros con la educación, el conocimiento, ya el espíritu ya no se va a dejar dominar, o sea, ya no se va como cualquier perrito, ¿verdad? Sino que comienza a poner talanquera y a conocer de que es un espíritu que va en camino hacia el Creador, hacia ese reino de los cielos, a esa búsqueda de lo luminoso, como dice acá, que decía Jung, porque esa palabra es tomada de Jung. Entonces, a ese ser luminoso. Entonces, si nosotros ya nos identificamos con el Creador, de que somos hijos del Creador, ya, y que estamos en ese proceso de crecimiento y evolución hacia ese estado luminoso, nosotros vamos a ser cada día más conscientes de luchar contra esas imperfecciones, de poder controlarlas, esos estados de ira, de cólera, esas actitudes de envidia, de celos, de egoísmo, de maledicencia, ya, que nos atrasan, y que ya conociendo que cada una de las situaciones de esas nos van a enfermar, ¿verdad? Porque sabemos cómo un estado de resentimiento crónico nos puede generar una úlcera en el estómago, nos puede generar un cáncer. Un cáncer, nos lo dice Juana de Ángeles en su libro Autodescubrimiento, es muchas veces un resentimiento con alguien y que pasa un deseo de venganza. Y la venganza la puede hacer de frente, o puede irse allá a un consultorio de esos que hay por allí, que no sé, como dice Carmen, no hay que ponerle el término espiritista, sino esos consultorios que comercian las facultades mentales, y entonces mandan a hacer un trabajo. Yo quiero que a esta persona le pase esto y tal y tal. Ahí está haciendo una venganza, de un resentimiento, de un odio que quizás es más dañino que si la persona se fuera de frente y le dijera lo que tenga que decirle. Entonces, porque se está haciendo un doble proceso, está generando todo un disturbio orgánico en su ser. Ese disturbio orgánico le va a generar enfermedades de ansiedad, de angustia, que muchas veces no sabe que vienen de allí, porque está inconsciente de que lo que está haciendo es malo. Y además, todo el proceso que se está ganando con los enemigos desencarnados, y el compromiso con las leyes morales de Dios, y con el compromiso que va a quedar con todas estas huestes espirituales, como dice Pablo. Entonces, estas actitudes son en el fondo actitudes de desamor con uno mismo, ¿ya? Porque no nos damos cuenta que no nos amamos, o sea, porque amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Lo decía Jesús y sus apóstoles. No nos damos cuenta que todo lo que hagamos al prójimo nos lo estamos haciendo primeramente a nosotros, ¿ya? De todo pensamiento surge de nuestro corazón y de nuestra mente, y va a impactar primero nuestra psiquis y después nuestros tejidos orgánicos, antes que a los demás, hacia donde está dirigido. ¿Ya? Yo me acuerdo siempre, y que los invito a que se lo vean, Los secretos del agua, del Masuro Emoto. En una revista espírita está toda una explicación bonita, pero ustedes lo pueden tener en YouTube, y hay libros, los libros de él están en el comercio, de cómo los cristales del agua, de nuestra agua en la sangre, en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, esa agua, esa sangre entrando en el corazón, cuando usted tiene un pensamiento de armonía, su agua que está circulando, toda su sangre, está haciendo cristales armónicos o desarmónicos. Entonces, cuando usted hace un mal pensamiento para el otro, deseándole que le pase no sé qué
que no sé cuándo, o ven maldiciéndole. Ya usted se está haciendo esos cristales usted mismo. Entonces muchas veces nos quejamos porque nos sale mal, porque estamos mal, porque nada nos sale. Oye, pero si pasamos todo el día diciendo lo mismo. Por eso es que la gente dice, cuando se pregunte ¿cómo está? Diga bien, porque si usted dice bien, usted va a generar siempre una armonía, y su sangre, su agua van a ser cristales armónicos. Ustedes ven ahí en los videos, ustedes los experimentos que hizo Masaru Emoto cuando cogía diferentes así vasitos de agua, y a cada agua le decía un pensamiento bueno o malo, lo congelaba, iba al cuarto frío con microscopios, ahí están en los videos microscopios allá en Japón, en Tokio, y veía como al agua que le decía, que la maldecía, no hacía cristales, sino unas cosas feas así, mientras que le decía te amo, unos cristales hermosos. O sea, que el agua responde. Desde allí empieza todo un cambio. Ya, la educación, viendo eso, nos puede decir, debo cambiar. Entonces la ciencia hoy, ya como dijo Gardner, va unida a este conocimiento espiritual para mostrarnos que lo que nos están diciendo los antiguos, el misticismo de antes, es verdad. Es verdad. Como el libro que mostré, como decía el primer capítulo, de que todos los científicos ahora reconocen la era del espíritu. Entonces ese paradigma holográfico que permea todo el universo se presenta en todas las ciencias, y la ciencia está hoy para ayudarnos a crecer, a mostrarnos cómo ese misticismo de antes, todos esos libros de la India milenaria, los Vedas, por ejemplo, los Upanishads, el Bhagavad Gita, todos esos libros, estos grandes hombres de la física cuántica se pusieron a estudiar esos libros y darse cuenta de que lo que ellos habían encontrado hoy en sus modelos de la matemática y de la física cuántica era lo que decían los antiguos. Entonces, Juana de Angelis, mírate que yo tengo libros de Ken Wilber, y aquí Juana de Angelis lo menciona, la página 190 de este libro, porque él tiene unos libros de conciencia, y ella dice acá, Ken Wilber, en su análisis de los niveles de la conciencia, se refiere a la fase prepersonal, personal y transpersonal. Uno de los hombres que se unieron para formar la psicología transpersonal, con Jung, con Assaglioli, con Stanislas Grof, todos ellos, el mismo Viktor Frankl. Uno de los que se unieron a eso fue Ken Wilber, y era el que producía la aglutinación. Ken Wilber está vivo, y ella lo menciona acá, porque él habla de esas fases que el hombre pasa para llevar a la conciencia transpersonal. La conciencia transpersonal, que es cuando se experimenta lo psíquico, lo sutil y lo causal. Cuando nosotros pasamos, la palabra transpersonal quiere decir trans es que tú pasas a la personalidad, o sea, la careta, que es esto que mostramos a todo el mundo y que muchas veces no es lo real. Pero cuando tú pasas a eso de la personalidad, pasas al espíritu, que es lo sutil, el mundo de las causas, a lo espiritual. Eso es lo que se llama la psicología transpersonal. Entonces, ahora el psiquiatra o psicólogo que no esté en lo último, para mí yo digo, está atrasado. Y entonces acá lo toca Juan al final, en la página 190 de este gran autor, se llama La conquista de la conciencia, y de Ken Wilber. Entonces
La autoconciencia es el momento en que nosotros vamos a salir de esas regiones oscuras, ya, de depender de lo externo. Hablábamos atrás del momento que uno de los errores es la autopiedad, ¿verdad? En la autopiedad la persona se encostra, se encapsula, se queda ahí, que todo se lo dé, que todo venga de afuera. Pero sería uno de los sitios, una de las formas más profundas. Pero hay otras formas más sencillas, que es como cuando nosotros estamos viviendo siempre en el materialismo. Acá nos lo dice Juana, siempre estamos pendientes de los intereses de naturaleza externa, tener una posición alta en la sociedad, bienes de diferentes tipos para poder ostentar y tener comodidad y poder viajar y tener placer, pero a veces en un estado en exceso, ¿verdad? Porque sabemos que la doctrina nunca condena la riqueza, porque la riqueza, hay un capítulo grande del Evangelio cuando uno se pone al servicio de los demás, o sea, no con el egoísmo, es motor de muchas cosas, sino que siempre andan afanosos un político, un poder que puede ser político, cultural, como sea, pero que lo lleva a una competición que muchas veces es una competición agresiva. Acuérdense, en el Imperio Romano, los que estaban de emperadores mataban a los posibles sucesores que venían detrás de él, hasta su misma familia. Allá en la Judea, Herodes lo hizo. ¿Ya? Cuando Herodes mandó a matar a los niños porque creía que ese Mesías le iba a quitar el trono. Entonces, mírense cómo a veces las luchas que hay aquí en la política, cuando un político está saliendo y está hundiendo al otro, vienen los ataques para tumbarlo, y los consiguen. Entonces comienza todo un estrés para esa persona que no se está dando cuenta que está viviendo un estado de distonía, y que más tarde le va a pagar, le va a cobrar. Tendrá que pagar ¿con qué? Con una enfermedad, con un problema de neurosis, con un cáncer, y no sabe que él mismo se lo formó cuando empezó a pelear esos intereses de naturaleza externa, lo externo, pero que evitan el crecimiento espiritual. No se preocupan de estudiar o de hacer relaciones, o sea, como dice Jesús, no acumular tesoros donde la herrumbre y la polilla se lo comen, sino hacer tesoros que puedan ser, el momento de nuestra muerte, de desencarnar, sean llevados al cielo, y allá es lo que verdaderamente nos va a dar la felicidad. O en el momento de dormir, nosotros, de morir, estemos nosotros con la conciencia tranquila, porque aquellos tesoros que se hicieron fueron desde el bien, del servicio, ¿ya? De la caridad bien ejecutada, como dice Pablo, que es lo que nos va a dar una conciencia tranquila. Entonces, muchas de las personas que son educadas con ese pensamiento de que tienen que crecer en la forma física, material, con éxito, con poder, todas esas cosas, muchas veces, si no se logra, de pronto si fracasan en un primer empleo que consiguen y los echan, o no les va mal, o fracasan con la pareja que inicialmente tomó para sí, cualquiera de los fracasos, y no ha acumulado esos valores espirituales, vienen los miedos, vienen las afurgias, y que termina produciendo una distonía nerviosa, una intranquilidad y una felicidad, viene la pérdida de autoestima, y así nos damos cuenta que la satisfacción de esas necesidades, las materiales, sin un crecimiento espiritual acorde y a la vez, o sea, armónico y a la par del crecimiento físico, cuando esas conquistas materiales desaparecen o se agotan o persisten con la persona, pero cuando llega ya a la edad madura, a los 50 y los 60 años, no le van a dar tranquilidad, paz, armonía. Entonces viene el vacío existencial, porque se han dado cuenta que la realización personal no la han conquistado.
ustedes saben cómo esas personas, aquí nos dice Juan ese ejemplo, y así es, muchos individuos que han conquistado la gloria, pero cuando están en la gloria, ¿qué pasa? Que pierden la paz. ¿En qué sentido? De que siempre están visitados. Por ejemplo, un artista tiene a veces que salir por la parte de atrás del hotel, por allá por la puerta por donde entran los cocineros, porque acá están todos los fans esperándolo para un autógrafo o lo que sea. Los mismos jugadores de fútbol, uno lo ve como ellos salen corriendo para no atender. ¿Entiendes? Entonces la fama le puede quitar esa paz, esa necesidad a veces del silencio que cada ser humano tiene, y entonces ¿qué sucede? Son martirizados, tienen que cumplir. Por ejemplo, nos damos cuenta, Martín Elías, que en paz descanse, tiene que de un evento tenía que salir para el otro, y así del uno al otro, porque están siendo absorbidos por ese mundo que muchas veces los saca de su familia, los saca de su tranquilidad, no sabiendo decir no en el momento adecuado. Es lo que dice aquí Juana. Ya, se martirizan en silenciosos tormentos por el deseo de satisfacciones simples. Ya, o sea, las satisfacciones simples, esos momentos de aquí, como dice, de estar en anonimato, del silencio interior, deseo de vivir en un clima de tranquilidad, los pierden, y entonces viene todo una cantidad de fugas, porque entonces tratan de buscar dormirse a base de droga. Entonces buscan la droga para olvidar sus problemas, para poder tener un poquito de paz, y la droga le va a traer otro problema, porque ya va a traer enfermedades. Entonces, nosotros, ¿cuál es el error? El error consiste en considerar que esas son las únicas finalidades que se deben alcanzar. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que hoy predomina en la sociedad, que se debe, al desconocer el alma, al desconocer el espíritu, al desconocer la vida después de la muerte, a desconocer que no somos de este mundo, como dice Jesús, el reino no es de este mundo, nos hacemos una carrera, una batalla a conquistar lo material. Resulta que todo eso es transitorio, en cualquier momento eso se te va. En cambio, las conquistas personales, espirituales, son tu verdadero tesoro, que te van a dar paz, paciencia, serenidad para esperar. Porque muchas veces yo me he dado cuenta y decía que es de sabios esperar y tener paciencia. Muchas veces cualquier situación anómala, difícil que tengamos, pasa teniendo paciencia, que eso pasa. El que no tiene paciencia muchas veces toma una decisión incorrecta, y al día siguiente eso que estaba esperando llegó, por una horita o un día. Entonces es saber tener paciencia. El ser humano es más complejo, ¿ya?, que la constitución física, nos dice aquí Juan, y es verdad. O sea, nuestro cuerpo orgánico refleja tu perispíritu, tu espíritu. O sea, en la medicina esta que se llama la Gestalt, ese es un nombre que se le llama, que hay una corriente que está viendo también con la psiquiatría de Freud y de Jung, y que es como las enfermedades orgánicas vienen de la mente. O sea, que el cuerpo grita lo que el espíritu, la mente, no es capaz de decir. Por ejemplo, una enfermedad de alergia, hay personas que tienen unas alergias y que nada se las quita. ¿Qué nos dice la medicina emocional? Oye, investiga y busca qué tienes a tu alrededor que no te gusta. A veces el marido que tiene a su lado te lo quiere echar. Cuando lo ves, la aburre, las tripas se le mueven. Eso es la alergia. La alergia que tiene a quitarse la rasquiña, el escozor, es algo que en su entorno ella no lo rechaza, pero no lo sabe decir. Se queda callado. Entonces, eso es lo que dice aquí. El ser humano es más complejo que su constitución física, y que esa constitución física refleja el estado interior de ese espíritu. Entonces, en el inconsciente siempre van a haber inseguridades, las ansiedades, dolores, ¿ya?, los miedos. Todo eso viene, como dije ya, de todas esas etapas milenarias
que vienen anteriormente desde otras vidas, e incluso cuando éramos animales. Acuérdense que fuimos formados con el miedo. Muchos animales con el miedo se lograban valorar, o sea, defender su vida. O sea, el animal pequeño que veía al animal grande tenía miedo y salía corriendo, y si no corría, se lo comían. Entonces, en esos instantes, eso es un motivo de preservación de la vida. Entonces, ¿qué nos lleva a ello ya para concluir? Hay que hacer un autoanálisis continuo, sereno y persistente en torno de la relatividad de la existencia corporal. O sea, cuando nosotros tengamos un problema muy difícil, digamos, y eso siempre lo aprendí de los chamanes mexicanos. Hay unos libritos de las conversaciones con Don Juan. Si cuando tengas un problema o una decisión que tomar, pregúntale a la muerte, que la tienes ahí en el hombro. Si hoy me muriera o mañana me muriera, ¿qué haría yo con esto? Entonces, todo eso comienza todo a quitarle peso e importancia a aquel problema que tú crees que te está dominando y que te agobia. No nos dice de acá. Hagamos ese análisis continuo y todos los veamos por eso de la transitoriedad de la existencia corporal. ¿Ya? O sea, yo tengo familias allá en consulta enfermos peleando herencias que han dejado un padre, y se están los hermanos matándose y se inventan, han llegado hasta inventar mentiras. ¿Para qué? Se enferman con úlceras, con no sé qué, y no se dan cuenta. Si se pudieran a pensar un análisis sereno, como dice acá, oye, pero yo que voy a pelear esa cosa, sí, vamos a repartir con mis hermanos, cada quien en su puesto, y duermo tranquilo. No se dan cuenta lo que está visitando a un juzgado y estando allá en la tribuna peleándose y diciendo porquería el uno con el otro. Oye, eso enferma. Entonces, si nosotros educáramos al joven de la persistencia y la supervivencia del espíritu, la sociedad cambiaría. Pero ¿cuál es el dominio? El dominio es que hay una sola vida, lo material, que todo se acaba con la muerte, que la reencarnación no existe. Entonces lleva a la sociedad, a esa sociedad hedonista, que es la búsqueda del placer, y que hay que consumirlo todo rápido porque no nos llevamos nada cuando el cuerpo se muera. Entonces, los enfermizos comportamientos de la autopiedad y del autocastigo se convierten en procesos que generan conflictos que se somatizan. O sea, se somatizan, van a pasar al campo físico, en enfermedades en el campo físico. Y hay daños en la salud emocional y física, con trastornos mentales. Entonces, nosotros tenemos que preponderar, buscar esa autoconciencia y un proceso de autoiluminación hacia la conquista del infinito, y que nos va a dar la realización plena. Entonces, sabemos que ese es un trabajo arduo, pero es un trabajo que tenemos que empezar ya, y eso, principal trabajo es educar, cambiar nuestras falsas creencias. ¿Ya? Tenemos una cantidad de creencias falsas y que la cual allí estamos anclados, y esas falsas creencias nos dominan. ¿Entiendes? Entonces, ¿como cuál? Para decir una, nosotros creemos que la comunicación con los espíritus es algo diabólico, demoníaco, que no se debe hacer, y ahí empieza una falsa creencia. ¿Entiendes? Porque todo lo que venga de esa parte, si coges un libro, esto es un libro escrito por un espíritu a través de un medio, no, esto es malo, eso es diabólico, es demoníaco. Me acuerdo de un pocotón de libros, ¿verdad?, que quemaron allá en España en esa época de Kardec. El auto de fe en Barcelona. Entonces, las creencias equivocadas nos llevan a malas determinaciones en nuestras vidas, a tomar caminos erróneos, a perder quizás un momento de salvación que lo teníamos allí al lado, por decir que eso es malo o eso es mentira, o no tener una mente abierta, dispuesta al diálogo. Yo cuando estaba pequeñito, yo siempre empecé desde los 11 años a escuchar estas cosas, y nunca dije, gracias a Dios, pero que eso es mentira, eso está equivocado, eso lo olvidé. Yo escuchaba y decía, algún día
yo sabré si eso es verdad. Después me cayeron en las manos los libros espíritas y otros libros más y fui leyendo y uno va cotejando, pero hay que tener siempre la mente abierta. Es decir, siempre las palabras de Sócrates, yo solo sé que nada sé. O sea, por mucho que tú pienses y creas que sabes una cosa, sabes un pedacito. Bueno, entonces terminamos acá.